Bitácora de Obra, donde a partir de la imagen sonora escucharemos diversas perspectivas en torno de la arquitectura, la ingeniería, el urbanismo y la construcción. Bitácora de Obra, donde el arte de construir se registra y escucha. Saludos cordiales, esperando y se encuentren bien. Junior Cabrera en controles del 104.3 FM Radio Nicolaita, al micrófono y en la producción de este programa, Yarko Miriel González, agradeciendo esta escucha colectiva. El pasado mes de diciembre se cumplieron 33 años de la Declaratoria de Morelia, Patrimonio de la Humanidad. ¿Cómo se recordó este importante hito en nuestra ciudad? También, en el marco del 95 aniversario de la Biblioteca Pública Universitaria, el jefe del Departamento de Comunicación de la Ciencia de la Coordinación de la Investigación Científica de la Universidad Michoacana cuestionaba: ¿por qué no tenemos un Darwin? Por último, y no menos importante, inauguramos una nueva sección titulada Frecuencia Gremial, el sonido de la sociedad civil en Bitácora de Obra. Acompáñanos en esta aventura sonora y escucha los detalles de esta información. Aquí comenzamos. El pasado mes de diciembre se cumplieron 33 años de la Declaratoria de Morelia, Patrimonio de la Humanidad, y la gerencia del Centro Histórico del Ayuntamiento Municipal tuvo a bien llevar a cabo una serie de conferencias. De estas, recuperaremos instantes de lo que compartió la doctora Eugenia María Acevedo Salomao con el tema Centro Histórico de Morelia, Patrimonio Mundial. Reflexiones en torno a su conservación y gestión. Escuchemos. La ciudad estaba en una situación muy deplorable. Estamos hablando de la década de los 90. Había que hacer algo. En 1989, parte de esta generación vivimos toda esta problemática. La ciudadanía tuvo una acción muy importante. En 1989 se generó una profunda preocupación colectiva por los procesos de degradación que sufría el patrimonio urbano arquitectónico. Eso generó a que todos nos uniéramos, porque la Universidad Michoacana y otras instituciones educativas de la ciudad estuvimos muy presentes en todo lo que sucedió. Fuimos parte importante y estuvimos integrados en las acciones que sucedieron en este momento. Además, había el deseo de que Morelia fuera inserta en la lista de Patrimonio Cultural de la UNESCO. Ustedes deben de saber que México es el país con el mayor número de inscripción en la lista de Patrimonio Mundial. Entonces, para que fuera Patrimonio Mundial, debería haber un compromiso de México para que un lugar sea patrimonio mundial. Quien se compromete es el Estado en cuidar. De ahí fue importante que se lograra el 19 de diciembre de 1990 la zona de monumentos históricos de la ciudad de Morelia, tal como contemplaba la Ley Federal de 1972. El proceso de preparación para lograr la declaratoria de zona de monumentos comenzó con la revisión de los estudios ya elaborados en las oficinas centrales del INAH, los cuales indicaban 2 círculos concéntricos,
uno de corta dimensión, perímetro A, y otro mayor, perímetro B, quedando bajo responsabilidad de Lina el A y como colchón el B. A fin de cuentas, esta propuesta recababa 3 páginas que contenían la explicación de una delimitación. Propuesta que al ser trasladada a la planimetría no tomaba en consideración aspectos de vital importancia histórica, entre los cuales se distinguía la plaza como antecedente fundamental. Aquí también quiero hacer un paréntesis. Fue súper importante la participación local. La imposición muchas veces que viene de la federación es algo que debe ser realizado por la ciudadanía local y por los agentes políticos locales. A veces eso de hacer en una oficina central que no conoce la ciudad, no conoce la historia de la ciudad, da un panorama muy distinto de lo que es la realidad local. Aquí, en el caso de Morelia, se realizó un estudio completo que determinó con claridad los elementos que deberían ser tomados en cuenta para una delimitación correcta de la zona de monumentos, vinculada con sus antecedentes históricos, morfológicos y sociales. Para ese momento era de especial relevancia la conservación de la traza original. Ojo, es un antecedente importantísimo a nivel nacional y mundial. La declaratoria de zona de monumentos de Morelia no fue nada más tomando en cuenta la relevancia de la arquitectura y de los edificios. Tomó en cuenta la traza. La traza que, como nosotros sabemos, es lo más importante y difícil de transformarse. Cuando se transforma la traza urbana es porque hay cambios mucho más profundos, y eso, retomando a Fernand Braudel en planteamiento de historia larga, el urbanismo y la traza es mucho más lento en transformarse. Se tomó el plano de 1794, en esa planimetría histórica, cuando se diseñó el plano de la ciudad de Valladolid de Michoacán, en la etapa borbónica, el área ya comprendía lo que finalmente quedó determinado como declaratorio. Eso es algo fundamental. Morelia, al paso del tiempo, conservó su traza original sin alteraciones sustantivas, a pesar de las leyes de reforma del siglo XIX. Sabemos que ahí hubo cambios, muchas transformaciones de todo lo que era propiedad de la iglesia, se fraccionó, se transformó. Pero se permaneció en la ciudad calles con contadas modificaciones, y Morelia, sus aspectos urbanos, guardó el carácter señorial con edificaciones relevantes en la arquitectura religiosa, las casas de las familias acomodadas, la arquitectura de contexto con sus casas de habitación. Todo se había conservado de una manera más o menos integral. Entonces, la declaratoria alberga 219 manzanas que conforman la totalidad del perímetro declarado. No obstante, los trabajos continuaron para integrar el expediente que debía enviarse a la UNESCO. Entonces, los jóvenes necesitan saber esa historia. Necesitan entender que esta búsqueda de reconocimiento de valor universal excepcional del centro histórico de la ciudad fue resultado de un trabajo conjunto de los 3 niveles de gobierno y, más que todo, de una participación ciudadana. También hay que tener en cuenta los riesgos de la patrimonialización. En el momento que se patrimonializa, los intereses son amplios. Nosotros sabemos que el patrimonio, además de un valor de significado, de un valor material, tiene un valor económico. Y a veces este valor económico sobrepasa
a los valores de significado. Entonces, ¿cómo conciliar? Y aquí está la tarea de ustedes. ¿Cómo conciliar esta patrimonialización? ¿Cómo conciliar para que el centro histórico sea de nosotros, los que vivimos en Morelia, pero también que sea una fuente económica y que no elitizar el espacio, ¿sí? No tampoco hacer Disneylandia, Disneyficación de la ciudad. Entonces es una tarea difícil, es una tarea de gestión muy compleja, en donde se tiene que encontrar el equilibrio. Bitácora de hoy. A todas y todos, nos da mucho gusto recibirlos en este segundo día de festejos del 95 aniversario de la Biblioteca Pública Universitaria. Y bueno, seguimos de manteles largos y más que honrados y muy agradecidos de la persona tan especial que tenemos el día de hoy y que agradecemos muchísimo de verdad que haya aceptado la invitación para formar parte de esta semana de aniversario. Muchísimas gracias, doctor Horacio Cano, para quien les pido un fuerte aplauso, por favor. De esta manera iniciaba la conferencia que imparte el doctor Horacio Cano Camacho, jefe del Departamento de Comunicación de la Ciencia de la Coordinación de la Investigación Científica de esta Universidad Michoacana, con el título ¿Por qué no tenemos un Darwin? Esto en el marco del 95 aniversario de la Biblioteca Pública Universitaria, conocido en el pasado como el Templo de la Compañía de Jesús. Actualmente, junto con el Centro Cultural Clavijero, sin duda forman un conjunto arquitectónico notable y de los más bellos que tiene nuestra ciudad. Con la magia de la radio universitaria, trasladémonos a la Biblioteca Pública Universitaria y escuchemos brevemente al doctor Horacio Cano. Yo lo que quiero es provocarlos a ustedes. Por supuesto, pudo haber sido porque no tenemos un Newton, un Einstein o un Bohr, o cualquier nombre que se les ocurra, ¿no? Nuestro único premio Nobel de Ciencias tuvo que salir de México para hacer su trabajo sobre los gases de efecto invernadero, y ser reconocido. Muy probablemente si hubiera hecho su trabajo en México, a pesar de que fuera tan importante como lo es, pues no lo hubieran reconocido a ese nivel, ¿no? Y quiero adelantarme, les voy a hablar una de las primeras conclusiones por adelantado. Es decir, ¿por qué no tenemos un Darwin? La respuesta es que no tiene que ver con la inteligencia individual. Esa sí es una conclusión que les quiero adelantar para que no haya una mala interpretación. No tenemos un Darwin no porque seamos menos inteligentes o menos creativos o menos despiertos. Esto no tiene nada que ver con lo que yo voy a hablar ahora. Yo les decía que en realidad quiero provocar un poco la reacción de ustedes y mucha gente ya me reclamó ¿por qué no tenemos un Darwin? O sea, que tú estás diciendo que somos menos inteligentes. La verdad es que no, y seguramente no van a venir porque yo ando de maldito diciendo esas cosas. No tiene nada que ver con esto. ¿Por qué Darwin no conoció a Gregor Mendel? Digo, su trabajo, pues no personalmente. ¿Y por qué nadie más habló de Mendel en el resto del siglo XIX? Pues porque la sociedad no estaba preparada para entender a Mendel. A ver, en un mundo donde nosotros aceptamos que las especies fueron creadas como son, el primer problema es demostrarle a la gente que las especies cambian. La naturaleza y el objeto del cambio son una pregunta posterior, y esto quiero que les quede bien claro.
Mendel no podía ser entendido en su tiempo porque esa no era la pregunta vigente. La pregunta vigente era, ¿qué explica la diversidad de los organismos? ¿De dónde surgieron? ¿Por qué se modifican? El mecanismo de modificación no era una pregunta que tuviera interés en esa sociedad. Por lo tanto, hablarle de factores que cambian no tiene sentido. Nadie le interesa esa pregunta, nadie se la hace. Las respuestas de Darwin, de las gémulas, es perfectamente satisfactoria. Hasta entrado el siglo XX, esa respuesta empieza a entrar a contradicción. Ya les dije, gente inteligente tenemos, tan o más que el propio Darwin. En serio. Y yo conozco a varios que no están en esta sala, no se preocupen. Pero conozco muchos. No, fuera de broma. Por supuesto, no es un asunto, les dije yo, de inteligencia individual. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo se enseña la ciencia en México? Vamos a hablar de otra cosa. No se olviden de Darwin, pero vamos a hablar de otra cosa. En México enseñamos la ciencia. Hay una forma tradicional de enseñar la ciencia que casi todos nosotros o hemos padecido o disfrutado, según como lo vean, o nos ha tocado, o nosotros mismos somos reproductores de esa forma. Es decir, enseñamos la ciencia como una colección de datos, de fechas, de nombres. En este sistema en el que enseñamos ciencia, pues lo que se privilegia es la memorización. Por supuesto, no hay integración del conocimiento. Lo que yo aprendo en una materia y en otra no está vinculado, ni jamás le voy a encontrar vínculos. Hay poca comprensión, es decir, puedo desarrollar nuevas preguntas, algoritmos, no los puedo hacer porque no he comprendido lo que estoy aprendiendo. Preguntas aportadas por la ciencia no son comprendidos por la sociedad, pues quienes no pueden tomar decisiones informadas o resolver problemas. Este modelo tradicional, su gran problema es que genera usuarios pasivos de la tecnología, no gente creativa, gente inventiva. Si ustedes voltean y ven todo esto que tengo yo aquí, lo inventó alguien que no está aquí, digo, en el país. Nos llegó de algún lugar, somos usuarios de eso y nada más. Lean esa frase. Esa frase yo la leí en un libro en esta biblioteca en 1978. Es un libro de François Jacob, uno de los premios Nobel por el descubrimiento de los mecanismos de regulación de la expresión genética en bacterias y del ARN mensajero. Una época o una cultura se caracteriza no tanto por la extensión de sus descubrimientos como de las preguntas que se plantean. Es decir, la parte fundamental de la ciencia son las preguntas. Si no tengo preguntas, no tengo nada que entender. Los descubrimientos son el producto de intentar responder esas preguntas, ¿sí? Nosotros vivimos en un sistema que tiene una educación basada en certezas. Es decir, nosotros no sabemos, nosotros creemos. Y creemos cualquier cosa que se nos diga. Entonces, en ese punto, la educación en México está lastrada por esta cuestión. La memorización, el aprendizaje de conceptos, donde no hay lugar para las preguntas. Es más, los que hacemos preguntas, pues somos frikis, somos aburridos, somos matados, somos nerd en una acepción más temprana. ¿Qué más nos decían? Si yo quiero hacer una consulta sobre transposones, lo puedo buscar en internet, en otra biblioteca que es igual, con otro formato. De tal manera que esta biblioteca existe y debe existir y seguir existiendo. Pero las nuevas bibliotecas deben ser el acompañante cotidiano de nuestros estudiantes. Platicábamos con Chema que a diferencia de las grandes universidades donde la biblioteca está abierta las 24 horas del día, porque en cualquier momento puedo tener la necesidad de conocimiento, la nuestra obedece a regímenes laborales, ¿no? Entonces, pues 8 horas y ya. Pregunta mañana.
Hoy no. Pero Internet está abierto todo el tiempo. ¿Sí? Así que no hay ninguna limitación. Nunca habíamos estado tan comunicados y con tantos recursos y nunca habíamos leído tampoco, desafortunadamente. Convirtamos la biblioteca en nuestro modo de vida. Por eso no tenemos un Darwin. Muchas gracias. Participa con nosotros. Mensajes de voz al WhatsApp 4431304330. Correo electrónico bitácoradeobraradio@gmail.com. Frecuencia gremial, el sonido de la sociedad civil, en Bitácora de Obra. El pasado 18 de enero del presente año se llevó a cabo la toma de protesta del Consejo Directivo y Comité Consultivo del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS por sus siglas. Recordemos que es una organización internacional no gubernamental asociada con la UNESCO. Está dedicada a la promoción de la teoría, la metodología y la tecnología aplicada a la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio cultural. Sus trabajos se basan en los principios consagrados en la Carta Internacional de 1964 sobre la conservación y la restauración de monumentos y sitios, denominada Carta de Venecia. Dicho consejo directivo estará a cargo de la doctora María de Guadalupe Cepeda Martínez para el periodo 2025-2027. De manera virtual, tuvimos acceso hasta el Hospicio Cabañas en Guadalajara, Jalisco, y escuchar el siguiente mensaje. Tengo mucho gusto de dirigirles a este mensaje como presidente de ICOMOS mexicano para este periodo y en nombre de todos los miembros de nuestro organismo. Agradezco el apoyo decidido y las gentilezas del secretario de Cultura del Estado de Jalisco. La sociedad ha experimentado cambios notables desde el final del pasado milenio y el patrimonio cultural no ha sido ajeno a eso. El aprecio de los valores patrimoniales, materiales e inmateriales se ha ido incrementando en forma importante, pero no obstante, el patrimonio cultural experimenta realidades diferentes y enfrenta problemas comunes para su conservación, como son la creciente mercantilización de sitios y monumentos, así como la gentrificación de centros históricos y barrios tradicionales, o la contaminación ambiental, las deficiencias que encontramos y los recortes presupuestales para poder gestionar eficientemente estos sitios de gran importancia para nuestro patrimonio. La defensa del patrimonio cultural hoy día involucra un gran trabajo de gestión y una gran participación de la comunidad en su conjunto. No obstante, la comunidad participando y defendiendo se han visto amenazadas en su bienestar por la defensa del patrimonio cultural. Este es un nuevo efecto de daño en el patrimonio cultural que no habíamos registrado antes. También tenemos otro nuevo impacto de daño que es el cambio climático. El cambio climático por el calentamiento global nos pone en jaque con la preservación de siniestros como huracanes, los incendios o el evidente ascenso del nivel de los mares. Acabamos de estar muy cerca de los incendios de Los Ángeles, donde vastas zonas fueron arrasadas por el fuego
y el impacto humano en cuanto al paisaje cultural ha quedado totalmente borrado. Estas son grandes pérdidas que no se tenían registradas y que son producto de este calentamiento global. Para enfrentar esta panorámica de todas estas amenazas y de la situación que hoy día y de las oportunidades que tenemos para proteger y gestionar el patrimonio cultural, los expertos del MOS mexicano altruistamente desarrollan acciones de protección, denuncia, difusión y diagnóstico del patrimonio y se unen a los comités internacionales de otros países. Por eso tenemos aquí a Juan Luis Izaza como una constancia de esta unidad en la que vamos y en la que hemos estado trabajando. Nos unimos para dialogar, analizar los problemas mundiales que aquejan nuestro patrimonio de la humanidad. El Consejo Directivo de esta nueva gestión 2025-2027 emprende acciones básicas para atender las amenazas que deterioran e impactan negativamente nuestro patrimonio. A través de las siguientes directrices, pretende el MOS mexicano atender, solucionar, evidenciar y gestionar el estado quo y el estado de conservación de este vasto patrimonio que es México. Frecuencia gremial, el sonido de la sociedad civil, en Bitácora de Obra. Para cerrar esta emisión de Bitácora de Obra, en la que hemos compartido un mosaico de imágenes sonoras, las cuales se complementarán con la aportación de la perspectiva de ustedes por nuestros diferentes canales. Valoramos su opinión en torno de estos temas vinculados con la arquitectura, la ingeniería, el urbanismo y la construcción. Por supuesto, agradezco a Junior Cabrera su apoyo en controles técnicos del 104.3 FM Radio Nicolaita. Soy Yarko Miriel González. Que tengan una excelente noche y una mejor semana y nos escuchamos pronto. Bitácora de Obra, donde a partir de la imagen sonora escucharemos diversas perspectivas en torno de la arquitectura, la ingeniería, el urbanismo y la construcción. Bitácora de Obra.